Por lo demás, hermanos, continuamos con el Evangelio de Juan. La semana pasada, Eduardo nos compartía sobre Juan 11 y nos hablaba acerca de este milagro muy conocido de la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Un hombre que lleva muerto 4 días. En el desierto la descomposición es mucho más rápido, cosa que esta es una advertencia que las mismas hermanas de este hombre le dan a Jesús. Le dicen, ya su cuerpo hiede, o sea, su cuerpo está descomponiéndose. Señor, ¿qué vas a hacer? Ya no hay nada que hacer. Pero la verdad es que cuando Cristo está en medio, siempre hay algo que hacer. Y Él tenía un plan que glorificaría a su Padre y que mostraría que Él es el Salvador. Levanta a este hombre sale de las cavernas y creo que ahí hay una representación de lo que es el Evangelio. Sale de esta cueva que Él está enterrado y dice que está pues atado con los lienzos que les ponían, ¿no? Y les da esta encomienda a los hombres que estaban ahí, desatadle y dejarle ir. Y eso es lo que hace el Evangelio, ¿no? Una vez que nuestro corazón ha sido impactado por Cristo, lo que hace el Evangelio es desatarnos y darnos libertad. Libertad para adorar, libertad para creer, libertad para crecer en su palabra. Pero esto trae consecuencias. Y consecuencias que son bastante complejas. Pues ya los fariseos, los sacerdotes y los fariseos, según narra Juan 11:57, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Estos hombres que doctrinalmente están separados en el Sanedrín, porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, encuentran algo por lo que unirse, y eso es su odio contra Jesucristo, que los lleva ya no a querer tomarlo preso para amenazarlo, para encerrarlo, sino que ellos han tomado ya una decisión, y la decisión es matarle. Y es ahí donde se cierra el capítulo 11 y comenzamos el capítulo 12, con días antes de lo que será ya la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la semana previa, en la semana crucial antes de la crucifixión. El apóstol Juan empieza narrando de la siguiente manera en su Evangelio, capítulo 12, versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Es curioso cómo empieza, porque a veces nosotros cuando lo leemos solamente vamos pasando palabras, ¿no? Pero no nos damos cuenta de esto tan impresionante, ¿no? Un hombre muerto se ha levantado, y este hombre está con Jesucristo yendo a participar de una cena. Está haciendo su vida normalmente después de todo esto. Un hombre que había terminado sus días sobre esta tierra. Y dice que estaba cerca la Pascua. La Pascua es esta fiesta donde el Señor compartirá la última cena, que no es esta la que vamos a narrar, es una que se realizará unos días después. Dice el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Obviamente Jesús tenía que tener mucho cuidado y estaba sentenciado a muerte. Y entonces, si bien es cierto, tenía un cuidado en no ser tomado prisionero aún, tampoco es que andaba escondido sin que nadie lo sepa como terrorista, ¿no? Es un hombre público, pero es un hombre que también tiene mucha sabiduría y sabe cuándo es su tiempo. Y en esta cena no es un retrato igual. Si ustedes se fijaron en la invitación para el servicio de este día, el título decía una imagen de la iglesia, ¿sí? Y en esta cena vamos a tener una imagen de la iglesia, no como la representaron en
la Edad Media, si ustedes han visto aquel cuadro, una mesa, y está Jesús en el centro y sus 12 discípulos, 6 a cada lado, ¿sí? No, no es una representación así, sino más bien es una imagen de lo que podemos encontrar en la iglesia, sin querer ser exhaustivos, pero creo que esto nos muestra lo que es común encontrar. Y lo primero que dice, Marta servía. Y lo dice en una frase corta, 2 palabras. Porque en la iglesia encontramos a los que sirven. Y los que sirven muchas veces es anónimo. Hoy estamos disfrutando de este servicio. Cuando tú llegaste había ya las silletas, estaba limpio, estaba todo dispuesto para el servicio. Alguien lo hizo. Y ese alguien no lo sabemos. Es gente anónima, es gente que sirve, es gente que está haciéndola. Es anónima para nuestros ojos, pero no es anónima para los ojos del Señor. La palabra dice que Él no es deudor de absolutamente nadie. Y aquel que hace algo para Él, Él lo recompensará. Y claro, cada uno puede servir conforme a su corazón. Solamente para recordar, Marta es esta mujer de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Cronológicamente, hace 1 año atrás, Jesús había estado visitando justamente la casa de Lázaro. Hoy no está en la casa de Lázaro. Dice que está en Betania, una cena que hacen para él. Lázaro estaba ahí, pero no estaba en la casa de Lázaro. Pero hace 1 año sí estaba ahí. Y dice que Marta estaba afanada. ¿Hay alguna Marta aquí que se llame Marta? No digo por afán, digo por nombre. ¿No? ¿No hay ninguna Marta? ¿No? Bueno, porque generalmente a las Martas, y si es cristiana, alguna vez habrá escuchado esto, que también otros lo habrán escuchado. Marta, Marta, afanada estás. ¿No es cierto? Porque eso fue las palabras que las Escrituras nos narran que fueron dichas por el Señor Jesucristo. Cuando Marta reclama y dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana María no está ayudándome? Sí, porque María estaba a los pies de Cristo, escuchando el mensaje, escuchando la palabra, mientras Marta estaba, no sé, preparando el café, preparando la cena, haciendo, no sé, estaba sirviendo. Lo hablamos cuando compartimos sobre ese mensaje, no voy a volver a redundar sobre eso, pero esa es Marta. Y en la iglesia hay muchos Marta que les gusta hacer, que sienten pasión al hacer las cosas. Yo puedo entender, porque como lo dije cuando se enseñaba sobre esto, yo me identifico mucho con la gente de servicio. No necesariamente por mi labor pastoral, sino porque eso a mí en la etapa temprana, cuando conocí al Señor, y creo que hasta estos días, me ayuda mucho sobre los hábitos que yo mantengo. Yo cuando llegué a Cristo tenía muy malos hábitos, ¿sí? Y mucho de lo que aprendí, lo aprendí sirviendo en la iglesia. A barrer, a limpiar, tantas cosas, ¿no? Al punto que mi esposa me reclamaba y me decía, claro, bonito, tú en la iglesia haces y en la casa no. Y claro, también me enseñó que mi primer ministerio es la casa y que primero tenía que comenzar haciéndolo en casa. Hoy ya se fue, pero en la primera reunión, créanme, hizo así, atestiguó que sí lo hago ahora, sí limpio en la casa, ¿sí? Lavo los platos, barro, limpio el polvo, o sea, no tengo problema en hacer absolutamente nada de eso, porque sirvo en mi casa, me gusta servir en mi casa y me gusta servir en el templo. Aquí está hablando con respecto al templo, ¿no? Y está dando una imagen de templo. Y hay los Marta, los que sienten esa relación con el Señor a través del servicio. Me encanta hacer. Y no solamente lo hacen para Dios, porque a veces es que como yo lo hago para Dios, no. Si tú no lo haces primero para aquellos que te ven, ¿cómo lo harás para aquel al cual tú no ves? Pero sí lo puedes sentir, y Él te ve. Y lo hacemos con amor para los hermanos.
Entonces hay los Marta. Y los Marta servían. Y por eso lo dice con esta sola frase. Y no lo vuelve a nombrar. Porque a veces es así. Tal vez delante de los hombres es mala paga, pero delante de Dios hay una gran retribución. Y luego nombra a alguien más que suele estar en esta imagen de iglesia. Dice, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro es otro de los que representan muy bien a alguien de la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Nada, sentado, viviendo. Pero, no lo tomes a mal. Lázaro es un testimonio viviente de la obra que Dios hizo en él a través de Jesucristo. Lázaro, como vamos a ver un poco más adelante, Lázaro es una persona famosa. Hay gente que quiere verlo a Lázaro. Hay gente que está comenzando a seguir a Jesús por Lázaro. ¿Por qué? Porque lo ven a Lázaro y dicen, se codean y dicen, ¿no es ese el que estaba muerto? 4 días muerto y ahora está vivo. Y muchos de ustedes representan a Lázaro porque tal vez en sus trabajos sus compañeros dicen, oye, pero si antes era un mentiroso de peso y ahora ya no. Antes era un mal genio y ahora ya no. Antes era, no sé, un mujeriego y ahora ya no. Antes era un borracho y ahora ya no. Y su testimonio hace que mucha gente quiera preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? Pero es un testimonio viviente. Eso es lo que es Lázaro. Lázaro no es el que se sienta y quita un espacio en la iglesia ocupando una silleta. Lázaro es aquel que con su propia vida es tan visible en sus frutos que la gente no para de mirar y decir, algo está pasando en ese hombre, algo ha pasado en ese hombre que estaba muerto y ahora vive. Y dice que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora nosotros vivimos y vivimos para su gloria. Entonces definitivamente ya no eres un Marta que vive y sirve en la iglesia, porque Marta vive y sirve en la iglesia. No, eres tal vez un Lázaro que vive sentado en la cena del Señor, pero que es tan evidente su testimonio que claramente es un milagro del Señor. Su tipo de vida dice, este es un hijo de Dios. ¿Ok? Pero hay otro caso. Y sobre este caso Juan habla un poquito más extenso. No es como Marta sirve, Lázaro está sentado. ¿Sí? No, habla de María. Dice el versículo 3, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello y la casa se llenó de perfume. Está hablando de los 3 hermanos. Estos 3 hermanos hemos hablado en otras ocasiones. Estos 3 hermanos parecen ser muy amigos y muy cercanos a Jesús. No se ha hablado de María sobre un esposo. Es algo muy raro en aquella cultura. Siempre tenemos que tratar de ponernos en su cultura para entender la realidad y poderla llevar a nuestro tiempo. Es muy raro que una mujer no esté casada, ¿sí? Porque una mujer casada no tenía derechos. Si hoy se quejan de que la mujer no tiene igualdad, no, en aquel tiempo realmente era bastante complejo. Una mujer no podía trabajar, ¿sí? En verdad, no podía trabajar. No es que no le pagaban igual o que era más difícil conseguir. No podía trabajar. Por eso una mujer sola, como en el caso de María y Marta, ¿sí? Probablemente lo más seguro es que estaban al cuidado de su hermano Lázaro. Y hace unos pocos días Lázaro estaba muerto. O sea, su situación no era la mejor ni la más favorable en esa cultura. ¿Ok? Hasta ahí me explico.
Luego dice que esta mujer trajo 1 libra de perfume de nardo puro. 1 libra de perfume más o menos será un medio litro de perfume, traduciéndolo a botellita, ¿sí? Y dice que era puro, no estaba diluido en aceite o en alcohol, sino era puro. Este nardo se da propiamente en la India, principalmente en una altura entre 3.000 y 5.000 metros de altura, ¿ya? Es difícil extraer el nardo, y en aquel tiempo era mucho más, y era muy costoso. Dice que probablemente su costo era de 300 denarios. Traducido hoy a dólares, probablemente sería unos $1,400. Pero eso sería una traducción muy poco exacta, porque tenemos que tomar en cuenta la devaluación y todo eso. Aunque, ojo, no es un perfume muy económico, ¿no? No creo que es el perfume que estás pensando regalarle a tu pastor ahora en Navidad, ¿no? Digo. ¿Sí? No, traduzcámoslo de esta manera mejor. Dice que 300 denarios más o menos era el salario de un jornalero al año. Entonces digamos que es $425 al mes, por 12 meses sería $5,100. Más bien, esa sería una traducción ahí. Si lo vemos bien, muy probablemente esos eran los ahorros, eso era aquel respaldo que esta mujer tenía, mujer sola, que no puede trabajar, era su respaldo, lo que ella tenía por su situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Y dice que ella lo trae y dice que y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Otro evangelio dice que lo derramó desde su cabeza. Para entender un poco, las mesas no es como hoy las conocemos, ¿no? Nos sentamos en una silleta y en una mesa. No, eran mesas bajas en las cuales se sentaban al piso, ¿no? Pero no con las piernas cruzadas, sino más bien se sentaban de lado y con las piernas hacia un lado, ¿ya? Entonces probablemente le derramó sobre su cabello y este cayó hasta sus pies. Y dice que le enjugó con sus cabellos. Nosotros podríamos pensar, y claro, entonces cogió sus cabellos así. No, nuevamente, culturalmente. Hoy por el mundial conocemos Qatar y decimos, nos quejamos de Qatar y la falta de derechos a las pobres mujeres porque tienen que andar con... Bueno, más o menos eso hace 2000 años era más o menos también lo que se vivía en Israel, ¿sí? La mujer no andaba con su cabello suelto como hoy están aquí muchas damas con sus cabelleras muy frondosas y muy lindas. No podían andar así, tenía que estar su cabello recogido y tapado. ¿Recuerdas el velo? Inclusive Pablo da una enseñanza sobre el velo, ¿recuerdas? Entonces, no es digno que una mujer ande con el cabello así en aquella época. Hoy, muy bien, te queda hermoso, ¿sí? Pero en aquella época no. Lo que hace esta mujer, aparte de derramar lo que ella posee, este nardo, se humilla dejando ver su cabellera y con su cabellera ella limpia los pies de Jesús. ¿Qué imagen representa esta? La imagen de los adoradores. Ojo, no estoy diciendo que la una imagen es más que la otra. No estoy diciendo que los adoradores son más que los que sirven o aquellos que dan testimonio con su vida. No. Estoy hablando de imágenes, de gente, porque en el huerto, no en la fábrica de Dios, sino en el huerto de Dios, hay gente muy diferente. Lo que debemos asegurarnos es de ser de una clase de esa gente. Y Juan en esta ocasión está especificando y hablando un poco más sobre estos, los adoradores, porque la palabra dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta mujer está derramándolo todo delante del Señor. Ojo, no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de entrégale todo. Esta mujer le dio todo el nardo. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando, lo dio todo. Tal vez era su seguridad. Tal vez era aquello que le daba un respaldo por si su hermano Lázaro se volvía a morir. Mira, suena chistoso, ¿no? Se volvía a morir. Nadie se vuelve a morir. Generalmente uno se muere una sola vez. Pero Lázaro sí se murió 2 veces, ¿no? O sea, pero es su seguridad. Lo está entregando todo. Se humilla delante del Señor. Reconoce quién es Él. Reconoce que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, y se entrega de tal manera que dice que este perfume, cuando rompió el alabastro, aquí no dice que llevaba en un alabastro, pero otra versión dice que llevaba en un alabastro. Un alabastro es, ¿has visto la ampolleta como donde viene ese líquido que es para coger con la jeringa y poner las inyecciones? ¿Sí? Esa ampolleta tú tienes que romperle la parte de arriba y ya queda roto, ¿no? Eso era un alabastro, era como una ampolleta, pero era grande, donde entraba medio litro de nardo, y esta mujer lo rompe. No es que abrió, lo destapó, regó un poquito y tapo para cualquier otra cosa, no, lo rompió, no hay más. Se acabó su seguridad, se acabó sus ahorros, se acabó todo se lo entrega al Señor. Eso es lo que hace un adorador. Y ese adorador lo entrega todo, y dice que toda la habitación olió. Y eso es lo que suele pasar muchas veces en la iglesia, ¿sí? Los adoradores adoran de tal manera que afecta a los que están a su lado. Y los que están a su lado hacen esto. Porque huele rico. Porque estuvo rico, y dicen, hoy el servicio estuvo espectacular, hoy estuvo lindo, hoy sentí tan chévere. Pero salen y ya no hay el olor. Y continúan su vida. ¿Por qué? Porque para el que olió solamente le movió sus emociones. Solamente fue, qué rico, y entonces huele, y ay, qué delicia, esto me trae recuerdos, y entonces puede mover las emociones. Ojo, las emociones no están mal. Y no me estoy refiriendo a la adoración durante el tiempo de la música, porque la adoración no es un tiempo musical. Puede llevar música, sí, pero no es un tiempo musical. La adoración es todo lo que hacemos, cada cosa que hacemos. Inclusive la escritura que dice, todo lo que respire, alabe al Señor. O sea, hasta respirar es un acto de adoración. Si lo hacemos sabiendo quién es Cristo, sabiendo por qué respiramos. No respiro para vivir. Porque mucha gente inclusive dice esa frase. Es que si no trabajo no como. No es si no trabajo no como. Porque hasta en tu trabajo, en lo que haces, glorificas al Señor. Entonces, en lo que haces, o sea, simplemente el hecho de sentarte y el escuchar el mensaje de la palabra y permitir que el Espíritu Santo lo interiorice de tal manera que transforme tu vida, ese es un acto de adoración. Aun cuando en el tiempo musical no hayas sentido nada. Pero si en el tiempo musical sentiste algo y comenzaste a llorar y sentiste que no podías más, hermoso, y eso está muy bien. Y que nadie te diga lo contrario, porque está bien. Cada uno en el huerto del Señor, conforme su gracia le dé. Y tenemos que entender eso. Y eso afecta, como te digo, a otras personas. Porque la adoración es algo tan poderoso, tan fuerte que otros lo huelen. Pero es así, nada más es un olor. Es como cuando alguien viene perfumado muy, muy rico y pasa por el lado tuyo y tú dices, ¡ay, qué rico que huele! Pero ya se va más allá y su olor se acabó. Tú sigues oliendo lo que normalmente hueles. Sí. Pero aquel que tiene impregnado el olor, que es el caso de esta mujer. Porque esta mujer no es que lo olió. Esta mujer limpió los pies de Cristo con su cabello. ¿Tú qué crees que pasó con su cabello? Quedó impregnado por días, por semanas, con ese olor del nardo.
Porque la adoración tiene ese efecto en la vida de una persona. El efecto de cambiar la naturaleza. Pero ¿sabes qué? Que ese olor que puede resultar hasta rico para otras personas, puede ser molesto para otros. Tú dices, ¿cómo es eso posible? Mira, te presento a otro que también estaba en la cena. Y dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En esta imagen aparece también Judas, el Iscariote, el que lo entregaría un poco más tarde. Ojo, aquí nadie sabía que era un ladrón. Juan está escribiendo esto a finales del primer siglo, ya cuando había pasado todos estos eventos y como 40, 50 años más tarde. Entonces ya se sabían los antecedentes, ¿no? Judas ya se había matado, ya habían hecho cuentas y habían dicho, ucha, Judas se ha ido jalando la plata y todo. Terrible. ¿Sí? Entonces ya se sabía de qué pata cojeaba. Entonces Juan dice esto aclarando posterior, pero en el momento que Judas lo dice, Judas es el hombre de confianza, justamente es el que lleva el dinero. Y Judas, su olor, el olor de la adoración le molesta. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible este olor? No, esto es un desperdicio. Más bien, esto debería dársele a los pobres. A Jesús le preocupan los pobres. A Jesús le preocupa la obra social. Y estos $5,000, en vez de regarlos ahí en Jesús, qué lindo Jesús, pero son $5,000. Con $5,000, ¿cuánta gente pobre pudimos dar de comer? ¿A cuánta gente con necesidad pudimos dar? ¿Cuántos libros escolares pudimos haber comprado? O sea, suena muy bien, ¿no? ¿Cuánta medicina pudimos haber hecho? Otra versión, otro evangelio, narra que no solamente fue Judas, porque Judas, sabemos la intención de su corazón hoy, y Judas simplemente lo decía porque $5,000, metan aquí en la bolsa, 100 para los pobres, 4,900 para mí. Más o menos eso es lo que él pensó para sus adentros. No porque pensaran los pobres, Juan lo está diciendo. Pero otros que escucharon el comentario, me parece que lo narra Marcos, dice que otros de los discípulos comenzaron a decir, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de comentarios y ese tipo de gente contamina muy fácilmente a otros. Y sabemos que sus otros discípulos, los otros 11, sabemos lo que hicieron. La misma Biblia lo narra, lo que hicieron luego de Pentecostés y cómo llevaron la palabra. Y hoy somos fruto de eso. Entonces sabemos que el corazón de ellos no era para bolsiquearse la plata, como Judas, pero fácilmente fueron contaminados. Y dice que ellos también comenzaron a decir, claro, oye, pero es verdad. Si nos hubiera preguntado María antes de romper el alabastro y derramarlo ahí, si nos hubiera preguntado a nosotros le hubiéramos dicho, ¿sabes qué? A Jesús le interesan mucho los pobres. Nosotros hemos visto cómo sana y cómo les da de comer a los pobres. Hizo un milagro de panes y peces. Fíjate que en ese tiempo no alcanzaba, pero ahora vendíamos eso y hubiera alcanzado para darle de comer a los mismos 5,000. Más o menos así, ¿no? Y ese olor a adoración a otros les comienza a fastidiar y a molestar. ¿Sabes por qué? Porque le ponen precio a Jesús. 300 denarios Jesús. No, Jesús tal vez 100 denarios está bien, pero 300 no, ya está mucho. Domingo, en serio, tu domingo pudiendo quedarte dormido en la casa, ¿te vas a la iglesia? No, estás loco.
y le comienzas a poner precio a Jesús. Cuando Jesús no es 2 horas el domingo, son 24 horas, 7 días a la semana. Jesús no es un momento, Jesús es nuestra vida. ¿Qué pasa? Hablando de algo tan fatuo como el dinero, ¿qué pasa con nuestra propia carne? Porque nuestra carne suele ser Judas. ¿Te ha pasado cuando pasas recogiendo la ofrenda, coges una moneda y tu carne te dice, ¿tan poquito? ¿En serio? ¿Tan poquito vale Dios para ti? Y coges y pones un montón. ¿Y qué te dice? ¿Tanto? Estuvo mucho. Creo que no debiste haber dado tanto. Ese es el tipo de imagen que nos está representando Judas. El error es ponerle precio a una obra que no tiene precio. Porque si hubiera tenido cualquier precio, Dios lo hubiera pagado. Él es dueño del oro y la plata, dice su palabra. Él es el creador de absolutamente todo. ¿Crees que si Él hubiera podido pagar por tu salvación y la mía, con todas las riquezas que existen en el universo, no lo hubiera hecho para evitarle a su Hijo Jesucristo el pasar la cruz? Pero la verdad es que nada podía cubrir tu pecado y mi pecado más que la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz. Por tanto, no le pongas precio a Jesús. El adorador no le pone precio a Jesús. El adorador sabe quién es Jesús. El adorador se prepara para Jesús. Porque María no tomó una decisión nada más emocional y apresurada. Claramente te lo aclaré, ella no estaba en su casa. No es que estaba en su casa y Jesús dijo una palabra y ella dijo, ay, qué hermoso que estuvo esa palabra, voy a darle algo a Jesús, ay, esto que es lo más que tengo le voy a dar. No, fue en otra casa. Lo que implica es que ella en su hogar debió haber tomado una decisión y haber dicho, hoy me voy a reunir con Jesús, quiero darle algo maravilloso. Y preparó en su casa, lo transportó para ir a este lugar. Y durante lo que estaba transportando, probablemente mucha gente le dijo, vas a vender ese nardo, al fin ya vas a tener para pagar tus deudas, al fin ya vas a tener para esto. Ojo, y no estoy direccionando esto al diezmo y la ofrenda. Ya dimos esa enseñanza y no voy a volver a caer en eso. Tú racionalízalo y llévalo hacia el área en tu vida que requiera ser tratada, espiritual o almáticamente. Pero llevó lo que tenía y lo presentó delante del Señor. Y luego lo recogió con sus cabellos. ¿Alguna vez has adorado de tal manera? ¿Alguna vez has hecho eso con tu vida? Creo que es algo muy interesante. A algunos les gustará ese olor. ¡Ay, qué rico que olió! Pero otros, ¿cómo haces eso? ¡Qué locura! No debiste haber eso. Eso debiste haber hecho para otras cosas. Tu tiempo, tu conocimiento, tus finanzas, tu salud, tu energía, tu juventud, todo eso debiste haberlo aprovechado para otras cosas. ¿Para Jesús? Eso más adelante. Ya cuando estés así a punto de morirte, ahí te arrepientes y ya. Pero Jesús le reprende y le corrige. Y aquí justamente pareciera que Jesús, primero el 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. Es muy difícil entender a qué se está refiriendo Jesús en esta parte. No sé si María entendió lo que nadie más había entendido hasta ese momento. Porque la sepultura es ya luego de muerto, ya cuando lo van a sepultar, ahí le ponían aceites y perfumes para conservar el cuerpo y para que el olor no fuera tan fuerte.
¿ya? Pero lo está haciendo en vida. Entonces, no sé si María entendió lo que Jesús había dicho ya en algunas ocasiones antes, que era necesario que Él muriera para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. No sé si María tiene una revelación y dice, Jesús va a morir, esta es probablemente de las últimas veces que lo voy a ver, si no hago esto ahora no tendré más tiempo de hacerlo. Y por eso lo hace. Y Jesús lo entiende, revelado por el Espíritu Santo, no lo sé. Pero es un acto de adoración extremo. Pero luego vienen estas frases que están en el versículo 8, que pareciera decir que Jesús habla un poco déspota, ¿no? Pobres siempre tendrán, ¿sí? Pobres siempre habrá. Ya no hay nada que hacer, pero en cambio a mí me tienen solo ahora, así que aprovechen. No, no es eso lo que está diciendo. Él realmente está orientando a todos los que le están oyendo a Deuteronomio 15. Versículo 11, pero yo lo voy a leer desde el versículo 7. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Y esta es justamente la introducción para lo que va a decir. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y la frase, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Qué era lo que estaba pasando? En esta porción se está hablando acerca de generosidad y cómo se debe practicar la generosidad. Y en la cultura judía, dentro de los mandamientos de Dios también, en el año séptimo, cada 7 años, era el año de remisión, se perdonaban las deudas. Entonces, por ejemplo, tú habías pedido, por ejemplo, en el banco, en el año tercero habías pedido un préstamo, ¿sí? Y estabas pagando, llegaba el año séptimo, y en el año séptimo tu deuda quedaba extinta. Hasta ahí llegó, hasta ahí pagaste. Qué lindo, como no somos judíos, dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Dice que si alguien venía en el año sexto, por ejemplo, y decía, préstame, y tú decías, no, el próximo año ya es el año de remisión, no me va a avanzar a pagar, y le decías, no tengo, ¿qué es lo que dice ahí? O sea, tu hermano te va a acusar contra el Señor y te va a encontrar pecador, porque en tu corazón simplemente eras mezquino. ¿Cuál es la enseñanza global de todo esto? Lo que Jesús estaba diciendo, siempre hay oportunidad de hacer el bien. Siempre hay alguien que está necesitado. Siempre vas a tener la oportunidad de ser generoso. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, pobre siempre tendrás, así que no hay nada que hacer. Está diciendo, siempre tienes la oportunidad de extender tu mano a otro y ser generoso. Y entonces ahí es lo que dice. Y en este caso, ella ha querido ser generosa conmigo. Fíjate que la generosidad no solamente es con el menesteroso, porque Jesús no era menesteroso. Siempre podemos ser generosos con cualquiera, no solamente con el pobre. Tenemos que cuidar por el pobre, por el necesitado, claro que sí, pero también extendámonos con aquel que pareciera que no le falta nada. Porque aún ahí, si es un hijo de Dios, aún ahí adorará y agradecerá a Dios. Y entonces, hasta ahí termina esa imagen. Y luego tenemos 2 imágenes más, ¿sí?,
que ya no están invitados a la cena. Ojo, estos van a la cena, pero no están invitados a la cena. Hasta el momento, hasta Judas estaba en la cena. Porque recuerda, con el trigo juntamente crece la cizaña. En la iglesia hay de todo. Hay Martas o Martos, Lázaros, Marías o Maríos. ¿Sí? También hay Judas. Aquí no, pero en otras congregaciones me han contado que sí. ¿Sí? Pero también hay de estos. Con esto termino. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, oigan bien, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Fíjate, ahí está lo que te dije. Lázaro se vuelve famoso y la gente ya no viene solamente por Jesús, comienza a venir también por Lázaro. Y ahí está el testimonio de los Lázaros. O sea, Lázaro no es el que se sienta en la iglesia, ya lo aclaramos. Lázaro es aquel que tiene un testimonio que es tan evidente que es capaz de mover a otros porque sus frutos son tan abundantes que yo quiero de ese fruto. Yo quiero de lo que esa persona está dando y yo quiero conocer a aquel que te transformó y que te cambió. Pero estos son los curiosos. Y ojo, ser curioso no está mal. ¿Cuánta gente viene a la iglesia por curiosidad? Hace un momento conozco a alguien que comenzó a venir por curiosidad. Por curiosidad porque su esposa le traía. Y hoy me dijo, he tomado la decisión de caminar con Jesús por el resto de mi vida. Wow. Fue como hace un año, porque me acuerdo que fue en un grupo de conexión en la cena, que lo veo y le digo, wow, hola, hijos, ¿cómo así aquí? Nada más que con mi esposa. Y a partir de eso, ha pasado casi un año. Curiosidad. Ok, uno puede venir por curiosidad. Ojo, no estaba en la cena. Pero tal vez alguien le dice, hey, ¿quieres un plato? Y es convidado a esa cena. Y esa curiosidad, a lo mejor, el Espíritu Santo obra y ¿qué? Porque muchos curiosos vinieron a ver. Oh, Jesús. Dice que en aquel tiempo para la Pascua llegaban a Jerusalén como 3 millones de personas. O sea, había una gran cantidad de gente. Ni aquí por las Artes Vivas. En sus mejores épocas llegaban 3 millones de personas. ¿Te imaginas? 3 millones de personas. Y muchos de ellos, lo de Lázaro había pasado recién. En serio, un hombre muerto resucitó 4 días. Y en serio, ¿y quién lo resucitó? Jesús. ¿Y va a estar ahí? Uy, yo voy para verlo nada más. O sea, voy por el show. Y mucha gente viene por show, esperando a ver qué hay para mí. Pero a veces esa curiosidad, no digo siempre, a veces esa curiosidad es cambiada, porque no venimos a este lugar para ver qué hay para mí. Venimos a este lugar a entregar al Señor lo que es de Él. Nuestra adoración, nuestra exaltación colectiva como iglesia. Porque yo sé que lo podemos hacer en casa. Yo sé que lo podemos hacer en la intimidad de nuestro hogar. Pero colectivamente, solamente cuando la iglesia se reúne. Y eso es un privilegio que tenemos aquellos que somos parte de la iglesia. Y por último tenemos versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mira, nuevamente la obra de Lázaro ahí dando testimonio, sentadito, invitado a la cena, calladito, pero su testimonio era fuerte. Pero los sacerdotes, dice, ellos criticaban. Ay, van a perder el tiempo. Ay, pasan reuniéndose, abriendo la boca como tontos. Yo he escuchado eso, por eso lo digo. ¿Sí? Haciéndole caso a un libro ahí, el libro hecho por hombres nomás es. Es lo mismo que dice esta gente. Ellos ya no van ni por curiosidad, ellos solamente van por matar la obra.
no son partícipes de la cena, no son partícipes de nada, pero de todo pasan hablando y de todo pasan diciendo, está mal. Ahora, en esta imagen de iglesia, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ojo, no dije que uno es mejor que otro de los que son partícipes en la cena. Ojalá no seamos de aquellos que vienen nada más por curiosidad. Y si estás por curiosidad, ojalá seas de aquellos que esa curiosidad te transforma en un convidado a esa cena. A esas cenas del Cordero a las cuales hemos sido llamados en los días postreros a ser partícipe. Pongámonos de pie mientras reflexionamos en lo que el Señor nos está hablando en esta mañana con respecto a nuestra propia vida. ¿Quiénes somos en nuestra relación con Jesús? Somos aquellos que hemos sido transformados e impactados de tal manera que queremos expresarlo con nuestra forma de servicio, con lo que hago. O soy aquel que no hago mucho, no hablo nada, pero mi testimonio golpea de tal manera que muchos quieren ser cambiados, que muchos quieren conocer a aquel que cambió. O tal vez somos María, aquellos que derraman una y otra vez todo lo que son, todo lo que tienen a los pies del Maestro, porque saben y reconocen que apartados de Él nada hay. No hay muchas verdades, hay una verdad. No hay muchos caminos que transitar, hay un camino que seguir. No hay muchas puertas que cruzar, hay una puerta para cruzar. Y esa verdad y ese camino y esa puerta se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo nos ha llamado a ser partícipes de la cena del Cordero. Esa cena donde todos los que hemos sido llamados y escogidos nos sentaremos y seremos partícipes de su gracia y su misericordia y su amor por la eternidad. Que Dios nos libre de ser de los que ven de lejos, de aquellos que miran o quieren entrar por la ventana o quieren trepar un muro. Porque nada de lo que nosotros hagamos nos conduce por camino de salvación, sino solamente Él y su sangre. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.